Bueno, sus dedos. Incluso después de una ducha caliente de 10 minutos, mis manos aún mostraban los efectos de la enfermedad de Raynaud. Mis manos no eran el único problema, algo en mis pulmones andaba mal. Aunque había tenido problemas respiratorios cuando hacía frío en el pasado, esto era diferente. Archivé esa preocupación y me centré en hidratarme, en conseguir algo de comida y entrar en calor. Los guantes térmicos, que a las alturas estaban cubiertos por un par de guantes aún más gruesos, me descongelaron las manos, y supuse que a medida que mi flujo sanguíneo volvía a la normalidad, mis pulmones encontrarían cierto alivio. Todo eso parecía cierto, porque en cuestión de 15 minutos estaba lleno de energía y listo para volver a la carrera. Con un marcador corriendo a mi lado, encontré un ritmo y empecé a devorar kilómetros mientras rodeábamos por el característico paisaje desértico de roca roja de Mauve bajo una infinidad de estrellas. En poco tiempo entré y salí del siguiente puesto de asistencia, ahora corriendo con el siguiente marcador por un sendero que se convirtió en un filo de navaja. Rocoso. Yo me sentía cómodo, pero Joe, marcador de esta etapa, se asustó mucho cuando ese sendero bordeó un profundo cráter. Me asomé al borde. Un profundo abismo se tragó el brillo de mi lámpara de cabeza. Lo único que pude ver con claridad fue que ahora no era el momento de perder el equilibrio. Nos registramos en el siguiente puesto de asistencia en el kilómetro 164.6, aproximadamente a las 21 horas de carrera, y en segundo lugar. Eso no significaba mucho. Estaba corriendo bien hasta ahora, pero ni siquiera habíamos llegado a la mitad. Volví a pensar en la salida, cuando tantos cabrones estaban eufóricos y emocionados. Me pregunté cómo se sentirían ahora. ¿Agotados? ¿Con frío? ¿Asustados? ¿Seguirían tan motivados como hace 160 kilómetros? Pero eso nunca me emocionó ni me entusiasmó demasiado. Al principio de algo difícil, lo mismo ocurre cuando se trata de controlar mi progreso. Nunca celebro nada en medio de una carrera. Es mejor mantenerme en calma, centrado en mi propia mierda, y consciente de que no estamos jugando y de que hay fuerzas hambrientas que escapan de mi control esperando abalanzarse por la espalda sobre mí. Una carrera de 387 kilómetros nunca será un viaje de placer. Si te sientas feliz contigo, lo más probable es que la marea esté a punto de cambiar. Pero eso es tan importante, mantenerse humilde y mantener esa CS en todo momento. Una lección que volvería a aprender por las malas cuando salimos del puesto de asistencia a la luz de nuestros faros. Corrimos por una amplia carretera de grava. Salió el sol mientras corríamos y con mi nuevo compañero de ruta a cargo de las tareas de navegación y las huellas frescas del líder para seguir, puse el piloto automático. Incluso guardé mi teléfono, el que tenía la aplicación de GPS que había descargado para la carrera. ¿Para qué lo necesitaba si mi copiloto se encargaba de la navegación? Hay tres requisitos cruciales para mantener el alto nivel de CS. El primero es la percepción aguda. Necesitas ver el entorno con claridad. Eso significaba saber dónde está en el mapa y tener una buena idea de dónde puedan estar los riesgos. A veces el riesgo puede ser de un miembro de tu equipo, que no está tan bien organizado como querías. También requiere una comprensión de 360 grados de la situación actual. Debes comprender todo el panorama y tomarte el tiempo necesario para investigar los puntos ciegos. Áreas que de otro modo no podrías haber visto debido al agotamiento o la poca luz. También es porque tengas un plan para compensar las limitaciones que identifiques. Por último, está la proyección, con base a tu percepción y comprensión. ¿Cuál será tu estado en el futuro? No puedes tomar decisiones basándote únicamente en el presente. Tienes que pensar como un maestro de ajedrez y elaborar una estrategia de varias jugadas en el futuro. Desgraciadamente para mí, lo jodí todo. Cuando llegamos a una intersección cerca del final de un largo descenso, mi marcador de ritmo vio e interpretó las huellas y siguió corriendo, y yo le seguí. A los pocos kilómetros me di cuenta de que esas huellas habían dado la vuelta, pero no le di la importancia, porque confié en mi marcador, y nunca revisé el GPS para confirmar que seguíamos en el camino. Simplemente seguimos adelante. Kish estaba siguiendo nuestro progreso en su teléfono, mediante la tabla de clasificación de la carrera, que actualizaba nuestra ubicación cada 5 minutos. Podía ver que yo estaba flotando cada vez más lejos de los límites, y eso la estresaba. El cuartel general de la carrera también se dio cuenta, y al igual que Kish envió mensajes y trató que llamarnos durante 2 horas y media.
Al igual que Kish envió mensajes y trató de llamarnos durante 2 horas y media, pero el teléfono de mi marcador estaba fuera de cobertura y el mío estaba guardado. No sabíamos que el líder de la carrera había hecho el mismo giro erróneo que nosotros, pero su teléfono de alguna manera tenía cobertura, y respondió cuando el cuartel general le llamó para alertarle. Pero esas huellas dieron la vuelta después algunos kilómetros, mientras que nosotros seguimos durante más de 16. Mientras más de 16. Kish llamaba frenéticamente porque nos desviamos del camino. La cola de la curva representaba los kilómetros extra de Goggins y cada cuadro representaba una actualización de 5 minutos. Una parte de mí intuía que estábamos perdidos, pero no me di cuenta de que mi marcador de ritmo no había descargado bien la aplicación GPS, porque nunca lo comprobé. Las inspecciones sorpresas son una parte habitual de la escuela de Rangers. Cada candidato debe llevar varios objetos específicos en su mochila a lo largo del entrenamiento. Y los instructores de los Rangers son conocidos por pararse y pedir a los candidatos al azar que saquen alguno de esos objetos específicos en cualquier momento. Eso es una inspección sorpresa. Debí haber comprobado el teléfono de mi marcador y haberme asegurado al 100% de que la aplicación estaba operativa antes de salir del puesto de asistencia. No porque no confiara en él, sino porque eran las 4 de la mañana y ninguno de los dos había dormido. Cuando vi desaparecer las huellas, perdí otra oportunidad de volver a comprobar que seguíamos en el camino correcto. No habíamos visto una señal en kilómetros, y ambos nos habíamos quedado sin comida y agua cuando llegamos al siguiente cruce sin señalamientos. Fue entonces cuando su teléfono estalló con docenas de mensajes de texto y llamadas perdidas de Kish. Se detuvo en seco con el teléfono en la mano y la mirada perdida. Ni siquiera tuvo que decirlo. Sin decir nada, me di la media vuelta y empecé a correr en sentido opuesto. ¿Estaba enfadado? La verdad es que no. El cuartel general había dejado claro que el recorrido no estaba marcado en muchos lugares, por lo que había prestado mucha atención a mi GPS durante los primeros 116.3 kilómetros. Pero en cuanto empecé a correr con mis marcadores de ritmo, lo dejé todo en sus manos. Y siempre que me pongo en modo de no pensante, fallo. Sucedió en la selección Delta y volvió a suceder en Mob. La CS es uno de mis mayores puntos fuertes. Me enorgullezco de leer el terreno, de estar en sintonía conmigo mismo y de marcar las situaciones, y siempre que mi CS baja, cualquier cosa en la que me haya comprometido se desmorona con un karma instantáneo. Tuve mis razones para dejar el servicio de navegación. Intentaba correr mi carrera directamente sin dormir. Sabía que eso me llevaría más de 2 días y medio, y pensé que sería más manejable si todo lo que tenía que hacer era correr y concentrarme en mi forma, nutrición e hidratación, para poder superar cualquier barrera de rendimiento y lidiar con cualquier molestia que pareciera. Recordemos que ya había estado corriendo durante 24 horas y en el momento en que hicimos ese giro equivocado estaba agotado, y era un alivio no tener que pensar tanto. Pero nunca hay un momento en tu vida en el que debas ceder a esa mentalidad de piloto automático. Antes de la carrera, expliqué a mi marcador de ritmo que su único trabajo no era perdernos, lo que consideraba el peor de los casos. Ahora que estábamos aquí, ¿de qué serviría reventar a mi marcador? Eso habría hecho que de esta mala situación algo aún peor. Teníamos que centrarnos en recuperar el rumbo. Además, aún necesitaba su ayuda para terminar la carrera. No podía destruir su confianza y su moral, ni poner a los demás miembros del equipo en su contra. Sobre todo porque yo era el culpable. Nunca debes confiar en otra persona para que te guíe en tu carrera. Tendría que haber utilizado mi marcador como navegante de apoyo y haber mantenido los ojos en mi propio GPS todo el tiempo. No puedes perderte ningún giro, y cada vez que pienses que puede haberte saltado algo, debes detenerte y rebatirlo en ese momento. Debí haber sacado el teléfono y comprobado en la aplicación del GPS cada 5 o 10 minutos, si no cada kilómetro, pero me dio pereza porque mi cerebro ansiaba un descanso. Sabía que 387 kilómetros no era ninguna broma, y que exigía dedicación y perseverancia, pero dejé que otra persona navegara por mí y ni siquiera le hice una inspección sorpresa. Podía elegir enfadarme con él si quería,
pero la única persona responsable de este desastre era yo. Demasiados líderes desviaban la culpa y señalaban a otros con el dedo en lugar de señalarse a sí mismos, pero cuando hacen eso no se arregla nada a corto ni a largo plazo. Inmediatamente reconocí que fui yo quien permitió que se produjera el peor de los escenarios, y eso me permitió avanzar y afrontar las ramificaciones mucho más rápido. Una vez que se ha cometido un error en el fragor de la batalla, lo único que importa es afrontar las consecuencias con la cabeza despejada. Averiguar dónde, cuándo y cómo salieron mal las cosas es importante, pero todas las evaluaciones deben esperar hasta que la carrera haya terminado. Y ahora estaba en dos carreras a la vez, MOV 240 y la carrera para llegar a la medicación para la tiroides que estaba en el siguiente puesto de asistencia. Cuando no me tomo la medicación para la tiroides, mi cuerpo se va al carajo. Cuando hace mucho calor puedo sentir que me estoy congelando. También puede hacer que me sienta lento y perezoso, como si estuviera medio dormido, por el mal funcionamiento de la tiroides. Interfiere en el metabolismo. Sabía que tenía horarios fijos para las medicinas, así que por qué carajos no los había llevado conmigo. En el último puesto de asistencia, Kish las tenía en una bolsita lista para llevar, pero yo estaba corriendo muy bien, y aunque sabía que tenía poco margen de error, confiaba en que llegaría a mis medicinas a tiempo, dado mi ritmo constante. Estos son exactamente los errores que se cometen cuando se da por sentado que todo va bien, y el crisol de tu Ultra está hecho para exponer todos los giros equivocados y las malas decisiones. Esto se había convertido ahora en una cagada múltiple. Después de desviarnos un total de aproximadamente 24 kilómetros del camino, un oficial de la carrera llegó en un vehículo a unos 3 kilómetros de nuestro giro equivocado. Nos condujeron de vuelta a una fática intersección, que ahora estaba claramente marcada con una señalización para librar a los corredores que venían detrás de mí. Pero todavía estábamos a 24 kilómetros del siguiente puesto de asistencia, sin comida ni agua, y yo necesitaba urgentemente mis medicamentos. El cuartel general dio permiso a Kish para que se reuniera. Deteriorado, mi temperatura caía en picada, los pulmones me pesaban y sabía que si seguía corriendo caería en un peligro médico. Todavía quedaban 217 kilómetros de carrera, y aunque engullí mis medicamentos en cuanto llegó Kish, mi tiroides necesitaba tiempo para restablecerse y que mi temperatura corporal se normalizara. Decidí descansar sin saber cuánto tiempo podría durar ese proceso. Ya había corrido 193 kilómetros, como era de esperarse. Al cabo de una hora mi cuerpo reaccionó, como si la carrera hubiera terminado. Empecé a hincharme y a tensarme mientras mis músculos entraban en modo de recuperación. Esto sería un obstáculo. Llevaba años lidiando con mi problema de tiroides. A muchos militares, sobre todo a los de operaciones especiales, se les diagnostica hipotiroidismo, porque muchas glándulas suprarrenales son atacadas constantemente durante el entrenamiento, el combate. Se han documentado 40.000 casos entre 2008 y 2017, pero yo había vivido un cóctel de hormonas de lucha o huida desde que era un niño. Las operaciones especiales solo completaron el trabajo de quemar mis glándulas suprarrenales. Solo completaron el trabajo. Una vez que las suprarrenales se desactivan, el cuerpo intenta obtener lo que necesita recurriendo a la tiroides. La tiroides es el órgano principal del sistema endocrino, y cuando se sobrecarga nuestro metabolismo, el proceso de convertir lo que